Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Yo, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes, compartiendo chismecito, noticias y, por supuesto, todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento que tanto nos gusta. Y hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima conversación, especulación y, seamos sinceros, muchos corazones rotos. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos enamoró, nos hizo soñar y que, lamentablemente, nos dio una de las noticias más tristes del año, su separación. Pero como el título lo indica, las cosas se han puesto interesantes. Hande ha roto el silencio y Kerem también ha hablado. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de lo que han dicho, qué significan sus palabras, y qué podemos esperar del futuro de ambos. Vamos a analizar sus declaraciones, sus gestos, todo lo que nos pueda dar pistas sobre lo que realmente pasó, y por supuesto, a especular un poquito, porque para eso estamos aquí. Antes de empezar, y esto es muy importante si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Es gratis. Y no te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarás lo último en noticias de celebridades, análisis y sobre todo, mucha diversión. Así que suscríbete ahora mismo y únete a nuestra comunidad. No te arrepentirás. Ahora sí, comencemos. El anuncio de la separación de Hande y Kerem fue, sin duda, un shock para sus fans y para el mundo del entretenimiento en general. Eran una de las parejas más queridas, una de esas parejas que parecían destinadas a estar juntas para siempre. Su historia de amor, que comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, cautivó a millones de personas. La química entre ellos era innegable, la pasión, la complicidad, todo parecía perfecto. Y claro, cuando algo parece perfecto, la caída duele más. La noticia de su separación llegó de manera abrupta. No hubo anuncios oficiales ni comunicados conjuntos. Simplemente comenzaron a circular rumores, fotos en solitario, y la falta de interacciones en redes sociales. Fue como un rompecabezas que poco a poco se armaba para confirmar lo inevitable. Y como es costumbre, los medios y las redes sociales se llenaron de especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? Las teorías eran infinitas y la verdad, como siempre, parecía esconderse detrás de un velo de misterio. Durante meses, tanto Hande como Kerem mantuvieron un silencio sepulcral. No respondieron a las preguntas, evitaron hablar del tema, y se limitaron a continuar con sus vidas profesionales. Esto, por supuesto, solo avivó la curiosidad y la especulación. ¿Por qué el silencio? ¿Qué estaban ocultando? Pero como dicen, el tiempo cura las heridas, y parece que también suaviza las lenguas. Recientemente Hande Erçel, en una entrevista, decidió romper el silencio. Sus palabras, aunque no revelaron todos los detalles, sí arrojaron algo de luz sobre la situación. Hande, con su habitual elegancia y delicadeza, habló sobre el fin de la relación. Dijo que fue una decisión mutua, que no hubo terceras personas involucradas, y que ambos se tienen cariño y respeto. Mencionó que las razones de la separación fueron más complejas y profundas que lo que se podía ver desde afuera, y que ambos necesitaban tomar caminos diferentes para crecer y desarrollarse individualmente. En sus declaraciones, se percibía un tono de madurez y serenidad. No hubo rencor ni acusaciones. Parecía que ambos habían logrado procesar la situación y llegar a un acuerdo de paz. Hande enfatizó que la relación, a pesar de su final, fue una experiencia hermosa y enriquecedora para ambos. Destacó el aprendizaje que obtuvo durante el tiempo que estuvieron juntos, y agradeció el apoyo y el cariño que recibieron de sus seguidores. Es importante señalar que Hande no entró en detalles específicos sobre las causas de la separación. Evitó hablar sobre los problemas concretos que llevaron al final de la relación. Esto, por supuesto, deja mucho espacio para la interpretación. ¿Qué significan realmente esas razones complejas y profundas? ¿Significa que hubo incompatibilidad de carácter? ¿Diferencias en sus proyectos de vida? ¿Presiones externas? Las preguntas quedan sin respuesta, pero al menos tenemos una idea general de cómo se siente Hande al respecto. Ahora pasemos a Kerem Bürsin. Él también ha roto el silencio y sus declaraciones, aunque menos extensas que las de Hande, también son muy reveladoras. Kerem, conocido por su sinceridad y transparencia,
habló sobre la separación en una entrevista en la que abordó varios temas, incluyendo, por supuesto, su relación con Ande. Kerem, al igual que Ande, confirmó que la separación fue amistosa y que ambos mantienen una buena relación. Destacó el cariño y el respeto que siente por Ande y elogió su talento y su personalidad. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su énfasis en la necesidad de un descanso en la relación. Kerem utilizó la palabra descanso para describir la situación. Esta elección de palabras es muy interesante, porque sugiere que la separación no es definitiva, sino temporal. Un descanso implica una pausa o un alejamiento para reflexionar, para crecer, y posiblemente para replantear la relación en el futuro. ¿Qué significa esto? ¿Hay una posibilidad de reconciliación? Es imposible saberlo con certeza, pero la palabra descanso abre la puerta a esa posibilidad. Kerem, con sus declaraciones, parece dejar una pequeña esperanza para los fans que aún sueñan con verlos juntos. También es importante analizar el lenguaje corporal de Kerem durante la entrevista. Los expertos en lenguaje corporal han analizado sus gestos, sus miradas y el tono de su voz. Y los resultados son interesantes. Según estos análisis, Kerem mostraba signos de tristeza y nostalgia al hablar de Ande. Sus ojos brillaban, su voz se entrecortaba en algunos momentos, y su expresión facial reflejaba cierto pesar. Esto sugiere que, a pesar de haber tomado la decisión de separarse, Kerem aún siente cariño y afecto por Ande. Además de las declaraciones de Ande y Kerem, hay otros detalles que nos dan pistas sobre la situación. Por ejemplo, el hecho de que ambos hayan continuado su vida profesional con éxito, pero sin dejar de mencionar el buen trato existente entre ambos. Han seguido proyectos independientes y aparentemente se mantienen al tanto de sus respectivos éxitos. Esto indica que, a pesar de la separación, no hay una rivalidad o resentimiento entre ellos. También es importante mencionar la reacción de los fans. Los seguidores de Ande y Kerem, que son legión en todo el mundo, han reaccionado con sorpresa, tristeza y, por supuesto, mucha especulación. En las redes sociales, los mensajes de apoyo y cariño hacia ambos artistas se han multiplicado. Algunos fans expresan su esperanza de una reconciliación, mientras que otros respetan la decisión de la pareja y les desean lo mejor en sus vidas. La situación actual de Ande y Kerem es incierta. No sabemos qué les deparará el futuro, pero lo que sí sabemos es que ambos han demostrado madurez y respeto al hablar sobre su separación. Han evitado la polémica, han mantenido una actitud positiva, y han dejado claro que, a pesar del final de la relación, ambos se tienen cariño y admiración mutua. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo lo que podemos inferir de todo esto. En primer lugar, es evidente que la presión mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante en la relación. Ser una de las parejas más mediáticas del momento implica una constante exposición, una invasión a la privacidad y una presión enorme para mantener la imagen perfecta. Es muy posible que esta presión haya desgastado la relación y haya dificultado la convivencia. En segundo lugar, es probable que las diferencias en los proyectos de vida hayan influido en la separación. Ande, con su carrera en ascenso y sus proyectos internacionales, y Kerem, con su enfoque en proyectos más personales y su trabajo como productor, podrían haber tenido diferentes prioridades y expectativas para el futuro. Esta divergencia podría haber generado tensiones y dificultades en la relación. En tercer lugar, la necesidad de crecimiento individual podría haber sido un factor determinante. Tanto Ande como Kerem son artistas talentosos y ambiciosos. Es posible que ambos hayan sentido la necesidad de explorar nuevos caminos, de crecer individualmente y de desarrollarse profesionalmente sin las ataduras de la relación. Finalmente, es importante recordar que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden llegar a su fin. El amor, como cualquier sentimiento, puede evolucionar, cambiar y, en algunos casos, desaparecer. Es natural que después de un tiempo dos personas que se aman, se den cuenta de que sus caminos se separan y que necesitan tomar rumbos diferentes. ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Habrá una reconciliación? Es imposible saberlo, pero la palabra descanso, utilizada por Kerem, abre la puerta a esa posibilidad. Quizás después de un tiempo Ande y Kerem decidan retomar la relación, con una perspectiva renovada y con la experiencia de haber crecido individualmente. O quizás decidan seguir sus caminos por separado, pero siempre manteniendo el cariño y el respeto mutuo. Lo que sí es seguro es que tanto Ande como Kerem seguirán siendo dos de las personalidades más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento.
Sus carreras profesionales seguirán creciendo, y sus vidas personales seguirán generando interés y expectación. En resumen, amigos, hemos analizado las declaraciones de Ander Zell y Kerem Bürsin sobre su separación. Hemos visto que la separación fue una decisión mutua, que no hubo terceros involucrados, y que ambos mantienen una buena relación. Hemos analizado el uso de la palabra descanso por parte de Kerem y hemos especulado sobre las posibles causas de la separación. Hemos visto la reacción de los fans y hemos considerado las posibles consecuencias de la presión mediática y las expectativas del público. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya proporcionado nueva información. Recuerden que este es mi punto de vista, mi análisis, y que la realidad, como siempre, puede ser mucho más compleja. Les agradezco mucho por estar aquí, por su tiempo, por sus comentarios, por su apoyo, por su cariño. Siempre es un placer compartir con ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? ¿Qué les parece el uso de la palabra descanso? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de irme recuerden, si aún no lo han hecho, denle me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo. Ayúdenme a crecer y a crear una comunidad cada vez más grande. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.